Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Taroteando con la Costilla. Ya saben, el día de hoy tenemos nuestra sección de Libroteando con la Costilla. Y para el día de hoy les traje nada más y nada menos que a otro de mis autores favoritos, Edgar Allan Poe. Ya veíamos con Horacio Quiroga que había estado muy influenciado precisamente por Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe es muy conocido, es de esos escritores que se ha identificado su imagen como un mórbido cultivador de la literatura de terror. Pero esta visión pues ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. ¿Quién fue Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe perdió a sus padres, que habían sido actores de teatro itinerantes. Cuando contaba apenas 2 años de edad, quedó huérfano. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Y las relaciones de Poe con su padre adoptivo siempre fueron bastante tensas, fueron muy traumáticas. También la temprana muerte de su madre adoptiva se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó una expulsión. Tuvo que abandonar poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Esto lo hizo en 1827. Posteriormente, Edgar Allan Poe se alistó en el ejército, en el que permaneció 2 años en batalla, y en 1829 apareció su segundo libro de poemas, el A. Rafa, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. Era contestatario. En 1832, y después de la publicación de su tercer libro, denominado solo Poemas, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su prima de solo 13 años, Virginia Clem, que bueno, posteriormente pues murió también muy joven, ¿no? Por esta época, Poe pues entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, pero también en esta época tuvo un gran trabajo periodístico del cual no se ha hablado tanto, y que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Sus relatos eran increíblemente deseados, se esperaba que saliera la edición para poder leer sus cuentos, poder leer sus relatos.
Y bueno, más tarde colaboró en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publicó en Filadelfia Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Con ello obtuvo luego pues un extraordinario éxito con El escarabajo de oro, que para muchas personas dicen que es su obra cumbre. Y bueno, pues ese es un relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas. Que bueno, lo llevó a la cumbre literaria y con este creó una fama importante, Nevermore, que hasta hace algunos años también se hizo una serie de The Following, que es el fondo que acá tenemos, la secta, en donde la base principal, el eje de esta secta precisamente es leer a Poe, pero leer el cuerpo. Y se hacían varias referencias a los escritos de Poe, pero el cuerpo siempre estaba presente. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo, pero también se sumó el consumo de drogas. La gente de la época sabía que Poe era adicto a la droga, sabía que Poe tenía un problema de alcoholismo y es Julio Cortázar quien recoge estas leyendas, lo que sucedió con Poe y nos cuenta que en sus últimos momentos invocaba obsesivamente a un tal Reynolds. Entonces, como nos dicen los autores de aquella época, dice, ¿acaso se refería al explorador polar que había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas, la narración de Arthur Gordon Pym? Decían que ya estaba delirando, delirium tremens, debido a este problema excesivo de alcohol. Y que al expirar, pronunció estas palabras: que Dios ayude a mi pobre alma. Tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron y los periódicos de la época informaron de que la muerte de Poe se debió a congestión o inflamación cerebral, el eufemismo que solía utilizarse para los fallecimientos de muchos más o menos vergonzantes síntomas, como lo era en aquel momento el alcoholismo y esta adicción a las drogas. Ambas adicciones fueron con toda probabilidad la causa de su muerte, que les recuerdo fue casi en 1849. Él fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital, donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. Su último libro, bueno, El Cuervo y otros poemas, de 1845, es la expresión de su pesimismo y de su anhelo de una belleza ajena a este mundo. Algunas de las composiciones de Poe, desgajadas de los poemarios de que forman parte, alcanzaron una notable popularidad. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso alcanzan el máximo nivel. Manifiestan idéntico virtuosismo las campanas, cuyo resonar que acompaña las diversas etapas de la vida humana desde la infancia hasta la muerte se evoca con reiteraciones rimadas
y aliteraciones. Ulalume nos muestra un recorrido de la tristeza a la ilusión que cae de nuevo en la desesperanza. Y Annabel Lee nos muestra la exaltación de un inocente amor infantil que ni la muerte puede truncar. Hablar de los cuentos de Poe sería, necesitaríamos muchos de los programas de La Costilla. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentra su mejor expresión precisamente en los cuentos. Y de ahí se han desarrollado infinidad de programas. Yo recuerdo, incluso en Los Simpson hay un capítulo donde Lisa Simpson hace una maqueta de El Corazón Relator. Y existen muchísimos espacios en las películas de terror donde se hace una referencia al cuervo, una referencia a este género detectivesco, a este género cruel, a este género extraordinario de los cuentos de Poe. Fue la base para que muchos escritores tomaran de él estas desgarradoras ideas de la vida plasmada en estos pequeños cuentos. El conjunto de la obra de Poe influyó notablemente en muchísimos escritores. Lovecraft es uno de ellos, ya hablábamos la sesión pasada, que también influyó en nuestro escritor que veíamos la semana pasada, Horacio Quiroga, y sobre todo los simbolistas franceses lo acogieron como el líder, ¿no? Por eso les digo que en esta serie de Following la secta, pues se hace una referencia de la importancia que Poe ha tenido a lo largo de la historia. Tenemos Julio Verne, Arthur Conan Doyle, Charles Baudelaire, Lovecraft, ¿no? Horacio Quiroga, y bueno, sería increíblemente poder decir a cuántos ha tocado la genialidad de Edgar Allan Poe. Yo les traje el día de hoy esta edición de sus cuentos macabros, que es una edición especial que tiene una serie, es hermosa esta edición, que desde tiene una serie de ilustraciones que le hacen justicia al trabajo de Poe. Bien. Les invito a acercarse a la genialidad de Edgar Allan Poe. Libroteando con La Costilla.